La base. Padmasambhava dijo: es totalmente imposible encontrar al Buda fuera de nuestra propia mente. Alguien que ignore esto puede buscar externamente, pero ¿cómo es posible encontrarse a sí mismo buscando fuera de uno mismo? Quien busca su naturaleza fuera de sí mismo es como un loco que, realizando una representación en medio de una multitud, olvida quién es él y trata de encontrarse a sí mismo en todas partes. De los grupos de tres, el constituido por la base, el sendero y el fruto, es de central importancia. Ahora consideremos sucesivamente cada uno de estos elementos. Base en tibetano, shi, es el término que se utiliza para indicar el campo fundamental de la existencia, tanto en el plano universal como en el individual, pues el uno y el otro son esencialmente el mismo. De modo que descubrir el uno es descubrir el otro. Si descubres lo que eres en verdad, descubres la naturaleza del universo. Anteriormente nos habíamos referido a la vivencia del estado primordial en una contemplación no dual. Esta es la vivencia de la base, que constituye la verdadera identidad del individuo. Se la llama la base porque sirve de base a todos los fenómenos y porque, siendo increada y desde siempre pura y autoperfecta, no es algo que tenga que ser construido. Aunque es la base increada e indestructible de la existencia de cada individuo, queda velada a la experiencia de todo aquel en quien se manifieste el dualismo. Cuando esto sucede, es oscurecida temporalmente por las nubes constituidas por los estados mentales negativos en mutua interacción, por ejemplo, pasiones como el apego y la aversión, que surgen de la ignorancia básica constituida por la visión dualista. Sin embargo, la base no debe ser objetivada y considerada como un ente autoexistente. Ella constituye el estado o condición insustancial que sirve de base a todos los entes o individuos, la cual es ignorada por el individuo ordinario, pero se encuentra plenamente patente para el individuo realizado. En las enseñanzas budistas en general se considera que la conciencia no cesa con la muerte del cuerpo físico, sino que transmigra, y que las causas kármicas acumuladas en innumerables vidas dan lugar a nuevos renacimientos hasta que el individuo se realiza. El karma es trascendido y la transmigración llega a su fin. No se establece cómo y cuándo comenzó esta transmigración, pues se considera que, en vez de perder nuestro precioso tiempo especulando acerca de una causa primera, haríamos bien en ocuparnos de lo que puede ser verdaderamente útil, que es como poner fin al sufrimiento de la transmigración y la existencia condicionada. En la época del Buda había mucha discusión entre las sectas o linajes del brahmanismo acerca de la existencia o inexistencia de un creador y entre quienes afirmaban su existencia, acerca de la naturaleza precisa de éste. Ahora bien, en vez de afirmar o negar la existencia de un ser supremo como la primera causa,
el Buda aconsejó a sus discípulos que dejasen a un lado la duda y la especulación y se esforzasen por alcanzar el estado de la iluminación en el cual desaparecen las preguntas y se manifiesta la claridad. Al nivel de lo que experimentamos en nuestras vidas, está claro que la transmigración comienza en el momento mismo en que entramos en el dualismo y termina cuando redescubrimos el estado primordial, el cual está más allá de todo límite, incluyendo los límites del tiempo, de las palabras y de los conceptos. Sin embargo, las palabras del canto Bharja tratan de describirlo. No nacido y sin embargo continuo sin interrupción, libre de ideas y venidas, omnipresente. Dharma supremo, espacio inmutable, sin definición, espontáneamente autoliberador. Estado perfectamente libre de obstrucción, manifiesto desde el comienzo mismo, autocreado, sin ubicación, sin algo negativo que rechazar, ni nada positivo que aceptar, extensión infinita que todo lo abarca y lo penetra, inmenso, sin límites ni ataduras, sin siquiera algo que disolver o de lo cual liberarse, manifiesto más allá del espacio y del tiempo desde el comienzo mismo, inmenso ling o espacio interior, radiante de claridad como el sol y la luna, autoperfecto, indestructible como un Bharja, estable como una montaña, puro como un loto, fuerte como un león, placer incomparable, más allá de todo límite, iluminación, ecuanimidad, cúspide del Dharma, luz del universo, perfecto desde el comienzo. La existencia de los innumerables universos surge de la misma manera que la existencia condicionada del individuo, a partir de huellas kármicas. Por ejemplo, la antigua tradición tibetana de cosmología Bon explica que el espacio existente antes de la creación de este universo no era otra cosa que la huella kármica latente dejada por seres de previos ciclos universales destruidos al final de los mismos. Este espacio se movió dentro de sí mismo y se formó la esencia del elemento viento. La feroz fricción de este viento contra sí mismo produjo la esencia del elemento fuego. Las diferencias de temperatura resultantes causaron la condensación que resultó en la aparición de la esencia del elemento agua. Y el movimiento de las esencias de estos tres nuevos elementos engendró la esencia del elemento tierra, tal como al batir leche se produce mantequilla. Este nivel de la esencia de los elementos es preatómico y consiste en luz y color. De la interacción de las esencias de los elementos habrían surgido los elementos al nivel atómico o material, de la misma manera y en la misma secuencia que sus esencias. A continuación de la interacción de los elementos materiales o atómicos se habría formado lo que se conoce como el huevo cósmico, constituido por todas las regiones o los dominios de la existencia condicionada, los de las divinidades superiores sin forma y de la forma, el de los naga, y los correspondientes a los 6 estados del reino de la sensualidad, divinidades de la sensualidad, semidioses, humanos, animales, espíritus famélicos y seres infernales. Si las esencias de todos los elementos mismos y todos los reinos de experiencia surgen del espacio,
constituido por las huellas kármicas latentes de seres del pasado. Dicho espacio no se encuentra más allá del karma y el nivel condicionado de la existencia y, en consecuencia, no podemos aplicarle lo que se dice de la base, que desde el comienzo ha sido fundamentalmente pura y autoperfecta. La base puede compararse con el espacio en la medida en que es lo que permite la manifestación de todos los entes, pero no puede identificarse con el espacio condicionado. Ella es lo que permite que éste se manifieste y podría compararse con la esencia de dicho elemento, omnímoda, omnipresente y no nacida. En las palabras del canto Bhaja, ella es no nacida y sin embargo continúa sin interrupción, libre de idas y venidas, omnipresente, manifiesta más allá del espacio y del tiempo desde el comienzo mismo. Las enseñanzas Dzogchen consideran el proceso de originación cósmica de una manera paralela y, sin embargo, distinta a la de la tradición Bon. En las enseñanzas Dzogchen se considera que, tanto en el nivel universal como en el individual, el estado primordial, que está más allá del tiempo, y, en consecuencia, de la creación y la destrucción, es la base fundamentalmente pura de toda existencia. Por su propia naturaleza intrínseca, el estado primordial se manifiesta como luz, la cual a su vez se manifiesta como los 5 colores que constituyen las esencias de los elementos. Estas últimas interactúan, tal como lo explica la cosmología Bon, para producir los elementos mismos que constituyen el cuerpo del individuo y la totalidad de la dimensión material. Así pues, el universo es entendido como el juego de la energía del estado primordial que surge espontáneamente y que puede ser disfrutado como lo que es un juego, por quien permanezca integrado en su condición intrínseca esencial, el estado autoliberador y autoperfecto del Dzogchen. Ahora bien, si como resultado de la percepción fundamentalmente incorrecta de la realidad, que el budismo llama ignorancia, el individuo entra en la confusión del dualismo, su conciencia dualista tomará las proyecciones de la capacidad cognoscitiva o cognoscitividad primordial, que es su propia fuente y la fuente de toda manifestación, como una realidad externa que existe separada e independientemente de dicha concepción dualista, y ésta quedará atrapada en las mencionadas proyecciones. Las múltiples pasiones surgen de esta percepción errónea, fundamental, y condicionan continuamente al individuo, manteniéndolo en el dualismo. Con sus explicaciones de la base, el sendero y el fruto, las enseñanzas Dzogchen se proponen mostrar cómo surgió la ilusión del dualismo, cómo puede ésta disolverse y cuál es la vivencia de un individuo cuando ella se disuelve. Ahora bien, los símbolos que se utilizan para explicar la naturaleza de la realidad solo pueden ser parcialmente apropiados, pues por su propia naturaleza, las palabras y los conceptos son inadecuados para describirla con exactitud. Como dijo Milarepa, aunque en la medida en la que ambos son vacíos, se puede comparar la naturaleza esencial de la mente con el espacio. La mente tiene una naturaleza cognoscitiva de la que el espacio carece.
La realización no consiste en un conocimiento acerca del universo, sino en la vivencia directa de la naturaleza de éste. Hasta el momento en que obtengamos la vivencia directa en cuestión, seguiremos dependiendo de los ejemplos y sujetos a los límites de los mismos. Podríamos comparar la base con un objeto desconocido y misterioso. Para describirlo, yo podría decir que el objeto es blanco y redondeado, con lo cual ustedes se formarían una cierta idea de él. Ahora bien, al día siguiente podrían oír una descripción dada por alguna otra persona que lo haya visto y cambiar su idea según esta última descripción, concluyendo que el objeto es ovalado y no redondo, y su color madreperla y no blanco. 50 descripciones después todavía no habrían llegado a conocer en absoluto el objeto y seguirían cambiando de opinión cada vez que oyesen nuevas descripciones. En cambio, si ven el objeto ustedes mismos, aunque sea una sola vez, sabrán perfectamente cómo es y comprenderán que todas las descripciones eran parcialmente correctas, pero que ninguna de ellas podía expresar la naturaleza del objeto en su totalidad. Algo similar sucede con las descripciones de la base o estado primordial, que constituye y jamás deja de constituir la verdadera condición intrínseca de cada individuo, que es pura desde el comienzo, incluso mientras la conciencia superficial de quienes se encuentran poseídos por el error está sumergida en el dualismo y atrapada en las redes de las pasiones. Ahora que hemos considerado el significado del término base, como se lo entiende en las enseñanzas Dzogchen, podemos comenzar a considerar cómo se manifiestan a partir de dicha base el individuo y el universo que éste experimenta. Todos los niveles de las enseñanzas afirman que el individuo está constituido por el cuerpo, la voz y la mente. Los estados perfectos de estos que se dan en el individuo realizado son simbolizados por las sílabas On, A, Jung, respectivamente. El cuerpo incluye la totalidad de la dimensión material del individuo, mientras que la voz corresponde a la circulación de la energía vital del organismo, conocida como Vayu o Prana en sánscrito y Lung en tibetano, que está asociada íntimamente a la respiración. La mente incluye tanto a la mente que razona como a la naturaleza de ésta, que no está sujeta a los límites del intelecto. El cuerpo, la voz y la mente del individuo ordinario, están tan condicionados que éste se encuentra totalmente inmerso y atrapado en el dualismo. La percepción dualista que un ser ordinario tiene de la realidad es llamada visión impura o kármica, la cual está condicionada por las causas kármicas que se manifiestan continuamente como resultado de las acciones pasadas del individuo, hasta el punto de que éste vive tan encerrado en el mundo de sus propios límites como un pájaro en una jaula. En cambio, se dice que un ser realizado, alguien que está más allá de los límites del dualismo, que ha descubierto la condición de la base que anteriormente le estaba velada y que vive en y por ella, posee una visión pura. La claridad autoperfecta de la visión pura del estado primordial
en los individuos realizados ha hecho que éstos no se limiten a transmitir directamente el estado en el que se hace patente la verdadera condición de la base o campo de la experiencia del individuo, sino que, además, impartan una introducción simbólica a dicha base y una explicación oral de la misma. La explicación oral describe el funcionamiento de la base en términos de 3 aspectos o sabidurías, que son la esencia, la naturaleza y la energía. Y, para simbolizar el aspecto funcional de la base que cada uno de ellos representa, tradicionalmente se utiliza un espejo. La vacuidad que permite al espejo llenarse con cualquier contenido ilustra la esencia, la capacidad reflectante del espejo representa la naturaleza y las apariencias particulares que se reflejan simbolizan la energía. Esencia. El aspecto de la base que llamamos esencia corresponde a la vacuidad fundamental de ésta. En la práctica, ello implica que, si uno observa su propia mente, descubrirá que cualquier pensamiento que se manifieste es vacío en los 3 tiempos: pasado, presente y futuro. Esto significa, a su vez, que si uno busca el lugar de donde surgió el pensamiento, no encontrará nada. Si busca el lugar donde se encuentra actualmente el pensamiento, no encontrará nada. Y si busca el lugar al que se va el pensamiento, tampoco encontrará nada. En los 3 casos encontrará solo vacuidad. Ello no implica que la vacuidad exista como cosa o como lugar, sino más bien que todos los fenómenos, sean sucesos mentales u objetos aparentemente externos, no importa cuán sólidos puedan parecernos, son en verdad esencialmente vacíos, en el sentido de carecer de sustancia o autoexistencia, y carecen de permanencia, que los mismos existen solo en forma transitoria y que cada cosa está hecha de otras cosas, las cuales a su vez están hechas de otras cosas y así sucesivamente, posiblemente hasta llegar a un nivel en el que no encontraremos cosa alguna. Esto nos muestra que todo lo que parece tener una existencia sustancial, desde lo enormemente grande hasta lo infinitamente pequeño, es fundamentalmente vacío. Empleando un espejo como símbolo de la base, se dice que la vacuidad de ésta, que es fundamentalmente pura, o katak, es como la capacidad de un espejo para llenarse con imágenes. Un maestro puede mostrar al discípulo un espejo y explicarle que el espejo mismo no juzga los reflejos que aparecen en él como bonitos o feos. Al espejo no lo cambia ninguno de los reflejos que pueda manifestar, de una clase o de la otra, y su vacuidad no es afectada ni desvirtuada por ellos. Entonces explicará que la esencia vacía de la mente es como la del espejo, pura, clara y límpida, y que no importa lo que ella manifieste, la esencia de la mente no puede desaparecer ni ser dañada o maculada. Naturaleza. Aunque la vacuidad en el sentido que ya se ha explicado constituye la condición esencial subyacente de todos los fenómenos, estos últimos, sean sucesos mentales u objetos reales experimentados como algo externo, siguen manifestándose. Tal como los reflejos, a pesar de ser vacíos, siguen apareciendo en un espejo.
Las cosas siguen existiendo y los pensamientos siguen surgiendo. Este continuo surgir es el aspecto de la base que se designa como naturaleza. La naturaleza de la base es manifestar, y para ilustrar esta naturaleza se la compara con la capacidad que tiene un espejo de reflejar todo lo que se ponga delante de él. El maestro puede usar un espejo físico para mostrar que, sin importar si lo que se refleja es bueno o malo, bonito o feo, la capacidad de reflejar inherente al espejo funciona tan pronto como se ponga un objeto delante de él. Entonces explicará que lo mismo es cierto con respecto a lo que se conoce como la naturaleza de la mente, que es descubierto en la auténtica contemplación no dual. Cualquier pensamiento o suceso puede surgir, pero la naturaleza de la mente no será condicionada por éste ni entrará en el juicio, sino que simplemente los reflejará, tal como lo hace un espejo por su propia naturaleza. Energía. Hemos visto que lo que se conoce como Shi o la base, la condición fundamental del individuo y de la existencia, es en esencia vacía y sin embargo su naturaleza es manifestar. Lo que ella manifiesta es energía, lo cual se compara con los reflejos que surgen en un espejo. De nuevo, el maestro puede mostrar un espejo al discípulo y explicarle cómo los reflejos que surgen en él son la energía de la naturaleza intrínseca del espejo, manifestándose visiblemente. Ahora bien, aunque para explicar separemos artificialmente la esencia, la naturaleza y la energía de la base, el símbolo del espejo muestra que estos tres aspectos son interdependientes y no pueden ser separados los unos de los otros. En efecto, la vacuidad primordialmente pura de un espejo, su clara capacidad de reflejar y los reflejos que surgen en él son inseparables y son todos esenciales para la existencia de lo que se conoce como espejo. Si no fuese vacío, el espejo no reflejaría. Si no tuviese una clara capacidad de reflejar, ¿cómo podría manifestar reflejos? Y si no pudiese manifestar reflejos, ¿cómo podríamos decir que se trata de un espejo? Lo mismo sucede con los tres aspectos de la base. La esencia, la naturaleza y la energía son interdependientes. ¿Cómo se manifiesta la energía? Dank, Rolpa y Sel. La energía se manifiesta de tres maneras características que se conocen como Dank, Rolpa y Sel. Puesto que estos términos no pueden ser traducidos con precisión a lenguas occidentales, tenemos que utilizar los vocablos tibetanos. Se los explica mediante tres ejemplos, que son el espejo, la bola de cristal y el cristal de roca tallado que descompone la luz. Un espejo no tiene ni forma ni color, pero cuando se coloca frente a él una tela roja, el espejo parece ser rojo. Frente a una tela verde parece ser verde, y así sucesivamente. Así pues, aunque la vacuidad de un espejo es esencialmente infinita y sin forma, el espejo puede llenarse con cualquier contenido. Lo mismo sucede con la energía del individuo. Aunque en el nivel Dank ella es esencialmente infinita y sin forma, está claro que tiene la capacidad de adoptar cualquier forma. En efecto, aunque esencialmente nuestra energía no posee ni forma ni dualidad algunas, las huellas kármicas contenidas en nuestra corriente de conciencia
dan lugar a las formas que experimentamos como cuerpo, voz y mente, y a las que percibimos como un medio ambiente externo cuyas características están en ambos casos determinadas por las causas acumuladas durante innumerables vidas. El problema es que dichas huellas también producen el error dualista, sustancialista y el apego que nos hacen ignorar por completo nuestra verdadera naturaleza y experimentar una separación radical entre nuestra persona, cuerpo, voz y mente, y lo que tomamos por un mundo externo, y que nos hacen experimentar dicha persona y dicho mundo como realidades absolutas y autoexistentes. El resultado de este error es lo que se conoce como visión kármica. Al liberarse de esta ilusión, el individuo experimenta su propia naturaleza tal como es y como ha sido desde el comienzo, como una capacidad cognoscitiva libre de restricciones y como una energía libre de todo límite o forma. Descubrir esto es descubrir el Dharmakaya o cuerpo de la verdad, que es mejor traducir como cuerpo del verdadero carácter de la realidad. Rolpa. Este modo de manifestación de la energía del individuo es ilustrado con el símbolo de una bola de cristal. Cuando se coloca un objeto cerca de una bola de cristal, una imagen de ese objeto puede ser vista dentro de la bola, de modo que el objeto mismo parece encontrarse dentro de ella. Lo mismo puede suceder con la energía del individuo, que tiene la potencialidad de aparecer como una imagen experimentada internamente, como si fuese vista con el ojo de la mente y sin poder ser captada en términos del dualismo interior-exterior. Sin embargo, no importa cuán vívida pueda ser esta imagen, ella es, como en el caso anterior, la manifestación de la propia energía del individuo, esta vez en forma de energía rolpa. De esta forma de manifestación de la energía dependen muchas de las prácticas de Togal y del Yantik, a las que se hará referencia más adelante. De ellas surgen las 100 divinidades pacíficas y feroces descritas en el Bardo Todol, o libro tibetano de los muertos, tal como le aparecen a la conciencia en el Bardo del Dharmata, y es también de ella de donde han surgido las deidades que emplean los practicantes del sendero de transformación para convertir su visión impura en visión pura. Finalmente, es este el nivel de su propia energía que los realizados vivencian como el Sambhogakaya o cuerpo de riqueza. La riqueza en cuestión es la fantástica multiplicidad de formas que se manifiesta en dicho nivel, el de la esencia de los elementos, que es luz, y que los realizados no perciben en términos dualistas. Sel. Sel es la manifestación de la energía del individuo mismo como un mundo aparentemente externo. En efecto, el mundo aparentemente externo no es más que una manifestación de nuestra energía. Cuando aparece el dualismo, surge la ilusión de un individuo autoexistente que vive encerrado en sí mismo y que se siente separado de un mundo que experimenta como externo, pues la conciencia fragmentaria toma las proyecciones de los sentidos como objetos que existen independiente y separadamente del ilusorio sí mismo, con el que ella se identifica y al que ella se aferra.
El ejemplo que se usa para ilustrar nuestra ilusión de separatividad establece un paralelo entre la forma en que se manifiesta la energía del individuo y lo que sucede cuando se coloca un cristal bajo la luz del sol. Sabemos que la luz del sol, al caer en el cristal, es reflejada, refractada y descompuesta por él, produciendo rayos y formas con los colores del espectro que parecen estar separados del cristal, pero que en verdad son funciones de su naturaleza característica. De la misma manera, lo que aparece como un mundo de fenómenos aparentemente externos es la energía del individuo mismo percibida por sus sentidos. En verdad, no hay nada externo al individuo o separado de él, y todo lo que se manifiesta constituye un continuo fundamentalmente libre de dualidad y de multiplicidad. Esta es precisamente la gran perfección que se descubre en el Dzogchen. Para un individuo realizado, el nivel de manifestación de la energía, llamado Tsel, constituye la dimensión del Nirmanakaya o cuerpo de manifestación. Ahora bien, debemos tener en cuenta que ni las formas de manifestarse, Dang, Rolpa y Sel, de la energía, ni el Dharmakaya, el Sambhogakaya, el Nirmanakaya, están separados entre sí. La energía ilimitada y sin forma, Dang, cuya correcta captación es el Dharmakaya, se manifiesta a nivel de la esencia de los elementos, que es luz, como las formas inmateriales de la energía Rolpa, cuya correcta captación es el Sambhogakaya y que sólo pueden ser percibidas por quienes tienen clarividad visionaria. A nivel material, ella se manifiesta como las formas de la energía Sel que los individuos, poseídos por el error, perciben como externas a su conciencia, sólidas y materiales, pero cuya correcta captación es el Nirmanakaya. Así pues, decir que los iluminados posean 3 kaya o cuerpos no significa que tengan 3 cuerpos físicos en distintas dimensiones, ni 3 niveles como una estatua. Los kaya son las 3 formas de manifestación de la energía de cada individuo, tal como se las experimenta en la realización. Estos 3 kaya serán considerados luego en mayor detalle. Es en términos de los ejemplos anteriores como el maestro nos introduce simbólicamente a la base, y es explicando los 3 aspectos de dicha base y la forma en que ella se manifiesta como los 3 modos de la energía, como nos introduce oralmente a la misma. Este es el secreto abierto que todos pueden descubrir por sí mismos. Vivimos nuestras vidas, por así decirlo, al revés, concibiéndonos como un yo que creemos absolutamente separado de un mundo que consideramos externo, e intentando manipular a este último para obtener satisfacción. Ahora bien, en tanto que sigamos en el estado dualista, nuestra experiencia seguirá estando marcada por un sentido subyacente de carencia, miedo, ansiedad e insatisfacción. En cambio, cuando uno va más allá del nivel dualista, todo es posible. Cerca de la cueva de Milarepa vivía un monje tibetano muy erudito que creía ser muy inteligente y poder resolverlo todo con su intelecto. En consecuencia, no podía entender por qué nadie iba a verle a él y todos iban a pedirle enseñanzas a Milarepa, quien nunca había realizado estudios formales. Verde de envidia, el monje fue a ver al famoso yogi para debatir con él y ridiculizarlo con unas pocas palabras de razonamiento bien escogidas. Después de saludarle, le preguntó: ¿el espacio en sí es material o inmaterial?
Milarepa replicó: material. El monje se puso muy contento, creyendo que iba a demostrar que el yogui era un completo idiota, pero cuando se disponía a replicar, Milarepa comenzó a golpear el espacio vacío con un palo como si fuese un tambor. Entonces el monje preguntó: ¿es una roca material o inmaterial? Milarepa le contestó pasando su mano a través de una roca, y el asombrado monje se hizo discípulo suyo. El intelecto es un útil valioso, pero no abarca la totalidad de nuestra realidad, e incluso puede transformarse en una trampa que nos impida el acceso a los aspectos más profundos de nuestra propia naturaleza. Cuando yo era joven, conocí a un maestro muy extraño cuyas actividades eran tan incomprensibles para el intelecto como las de Milarepa, aunque la historia de su vida era muy distinta. Este había sido monje en un monasterio Sakyapa, el cual, como todos los monasterios, tenía reglas muy estrictas. Este monje había roto seriamente las reglas, teniendo una relación carnal con una mujer, y había sido expulsado del monasterio, lo cual le hizo sentirse tan mal que se fue muy lejos del lugar. Ahora bien, en sus viajes conoció a algunos maestros, recibió enseñanzas de ellos y se transformó en un practicante serio. Entonces regresó a su aldea natal, pero el monasterio cercano al que había pertenecido no lo aceptó de nuevo, y en consecuencia sus familiares decidieron construirle una pequeña choza para retiros en la ladera de una montaña, donde vivió practicando tranquilamente durante muchos años. Así pues, al cabo de un tiempo, todo el mundo llegó a conocerlo como el practicante. Ahora bien, después de algunos años de tranquilidad, un buen día el practicante pareció haber enloquecido repentinamente. Durante su práctica comenzó a arrojar por la ventana todos sus libros, que luego quemó, rompió todas sus imágenes, lo puso todo boca abajo y destruyó parcialmente su casa de retiro. Como resultado de aquello, la gente comenzó a llamarle el lunático. Entonces desapareció y nadie le vio durante 3 años, hasta que finalmente alguien le encontró por azar. Estaba viviendo en un sitio muy remoto sobre una montaña, y todos se preguntaron cómo había logrado conseguir suficiente comida para sobrevivir todo aquel tiempo, pues nada crecía donde él estaba y nadie pasaba normalmente por allí. Así pues, la gente comenzó a interesarse en él y a visitarle, y aunque él se negaba a comunicarse con sus visitantes, la forma en que vivía les convenció de que no estaba loco. En consecuencia, dejaron de llamarle el lunático y comenzaron a hablar de él como de un individuo realizado o un santo. Mi tío, el abad Sakyapa, Khyentse Chokyi Wangchuk, oyó hablar de él y decidió visitarle en compañía de un grupo de personas del que yo formé parte. Tuvimos que viajar a caballo durante 15 días para llegar a la aldea que se encontraba al pie de la montaña sobre la cual vivía el extraño maestro, desde donde tendríamos que subir a pie, pues no había camino hasta la cumbre, que era muy difícil de alcanzar. La gente del lugar nos dijo que unos días antes un tulku de la secta Kagyu había subido a visitarle, pero cuando llegó, en vez de recibir enseñanzas, había sido ahuyentado con una lluvia de piedras, y algunos de los monjes de su partida habían resultado mal heridos. También nos dijeron que aquel maestro tenía perros allá arriba y que algunos eran feroces y mordían, de modo que la gente del lugar tenía miedo de subir a verle. Y una vez que escuchamos todo aquello, francamente, también nosotros lo temíamos.
Puesto que mi tío era tan gordo y por la empinada ladera de la montaña no había sendero alguno, nos costó mucho tiempo escalarla. Una y otra vez resbalábamos y nos deslizábamos cuesta abajo sobre las piedras sueltas. Cuando estábamos a punto de llegar a la cumbre, pudimos oír hablar al maestro, pero no veíamos casa alguna por ninguna parte. Cuando finalmente llegamos a la cumbre de la montaña, vimos una estructura rudimentaria de piedra que no podía ser llamada propiamente una casa, pues se asemejaba más a una perrera grande con un techo de piedras pizarrosas y grandes huecos abiertos en 3 de sus lados, y no era lo suficientemente alta como para que alguien pudiera ponerse de pie en su interior. Todavía podíamos oír al maestro hablando dentro, aunque no podíamos imaginar a quién le estaría hablando. Cuando se volvió y nos vio acercarnos, ante lo cual se echó enseguida una manta sobre la cabeza y simuló estar durmiendo. Aunque de veras parecía un loco, nos le acercamos cautelosamente y nos detuvimos cuando nos encontramos cerca de él, esperando allí unos minutos. Entonces, de repente, se quitó la manta de su cara y nos miró con unos ojos enormes y penetrantes inyectados en sangre. Su pelo estaba alborotado y de punta, y yo lo encontré verdaderamente aterrador. Él comenzó a hablar y siguió haciéndolo sin interrupción durante 5 minutos, pero, aunque él era tibetano como nosotros y todos conocíamos muy bien el dialecto local, no podíamos entender lo que decía, a excepción de un par de frases. En un momento dado me pareció que decía «en medio de las montañas», pero lo que dijo a continuación fue de nuevo incomprensible para mí. Luego me pareció que decía «vale la pena», y su discurso volvió a tornarse incomprensible. Le pregunté a mi tío qué había entendido, pero él solo había comprendido los mismos fragmentos, y ninguna de las otras personas de nuestro grupo había comprendido nada más. Mi tío, que era tan grande, gateó hacia adentro por la más grande de las aberturas en el muro de piedra de la pequeñísima choza, quizá con la intención de pedir una bendición al extraño maestro y ver cuál sería su reacción. Este le miró directamente a la cara y mi tío, que había traído algunos dulces con él, le ofreció 2 de ellos. El ermitaño tomó uno solo, lo puso en una especie de pote de barro que tenía a su lado y se lo volvió a ofrecer a mi tío. Mi tío se quedó allí esperando y entonces el maestro sacó de un pliegue en sus raídas ropas un pedazo de vieja tela de lana que obviamente había usado para sonarse la nariz y se le entregó. Mi tío la aceptó respetuosamente y siguió esperando hasta que el maestro le dirigió una mirada muy feroz y él decidió que lo más prudente era salir. Entonces llegó mi turno. Yo estaba muy asustado, pero entré con un paquete de galletas que mi tío me había dado para ofrecérselo. Le ofrecí el paquete, pero el maestro no lo aceptó, y pensando que quizás debí haberlo abierto antes, lo abrí y le ofrecí algunas galletas. Él tomó una y la puso en su pote, lo cual me permitió echar una mirada en su interior y comprobar que estaba lleno de agua, pero también que contenía un poco de todo. Junto con mi galleta había algo de tabaco, pimientos y el dulce de mi tío. No sé si él comía de aquel pote o si simplemente guardaba cosas en él, pero pude comprobar que no había nada en la choza para preparar comida y cocinarla, cosa que de todos modos no parecía posible, ya que no se veía nada comestible allá arriba. Yo me quedé un ratito más absorbiendo la escena hasta que, con una mirada feroz, el maestro me pasó una especie de tetera de barro medio rota
que usaba para orinar, y tomando este regalo conmigo, salí para reunirme con mi tío y el resto de la partida. Después de haber pasado allí unos 20 minutos, nos quedamos mirando desde fuera al extraño ermitaño. Entonces él comenzó a hablarnos de nuevo de manera incomprensible mientras apuntaba con la mano en una cierta dirección, lo cual nos hizo pensar que quería que fuéramos hacia allá. Esperamos allí un rato más hasta que repentinamente dijo, con una cierta rabia pero muy coherentemente: «Mejor irse». Mi tío se volvió hacia mí y el resto de nuestro pequeño grupo indicando que podría haber algo detrás de las palabras del maestro, afirmó: «Quizás debamos hacer lo que él dice». Así pues, aunque no teníamos ni la más leve idea de a dónde estábamos yendo ni por qué, todos partimos en la dirección en la que el extraño maestro había apuntado, que no era la misma de la que habíamos venido y en la que tendríamos que volver. Aunque el camino era muy difícil, usando pies y manos, seguimos la cresta de la montaña durante algunas horas hasta el lugar donde la misma comenzaba a subir de nuevo hacia el siguiente pico. En aquella zona había un área con vegetación muy densa y justo antes de que bajáramos hacia ella, oímos lo que parecía ser una persona gimiendo y pidiendo ayuda a gritos. Marchamos aceleradamente hacia adelante y encontramos a un cazador que había caído de las rocas y se había roto un pie. Como no podía caminar, algunas de las personas de nuestro grupo lo cargaron hasta la casa de su familia, que quedaba bastante lejos. Mi tío sugirió que el resto de nuestro grupo regresara a ver al extraño maestro, diciendo: «Quizá nos dé alguna enseñanza ahora». Pero cuando regresamos a la choza del extraño maestro, lejos de decir algo como «bien hecho», solo nos indicó que nos fuéramos. Ahora bien, el hecho de que el maestro de la historia no enseñara a seres humanos no significaba necesariamente que no enseñara en absoluto. Él mismo podría haber estado viviendo de aquella extraña manera mientras se manifestaba en otra dimensión para enseñar a seres no humanos. Así pues, podría haber estado dando enseñanzas a un número de seres mayor que el de quienes habitan en una gran ciudad, aunque nosotros no tuviésemos la capacidad para percibir aquella actividad. Como vimos, Garab Dorje y Padmasambhava transmitieron las enseñanzas Dzogchen a las Dakini antes de impartírselas a los seres humanos. En el bardo, el estado intermedio después de la muerte del cuerpo físico y antes del siguiente renacimiento, los seres poseen un cuerpo mental al que no corresponde organismo alguno en el plano sólido y material. No se puede descartar la posibilidad de que este maestro, que nos parecía tan extraño, haya estado enseñando a seres de este tipo. Cuando descubramos vivencialmente la naturaleza no dual de la realidad y entendamos la forma en que la base se manifiesta en términos de esencia, naturaleza y energía, y sepamos que la energía se manifiesta como Dank, Rolpa y Sel, no nos sorprenderá que alguien que haya reintegrado su energía sea capaz de llevar a cabo acciones que no son posibles para un ser ordinario. Entonces, las acciones de un maestro como el de la historia ya no nos parecerán incomprensibles.